Bueno, para terminar con el tema de modulación lineal, vamos a finalizar con banda lateral única, con el tercer método de modulación en banda lateral única, el método Weaver. Después vamos a ver la banda lateral vestigial. Veremos algún ejercicio interesante y por último vamos a ver una introducción a la multiplexación por división de frecuencia. Bueno, el método Weaver es el tercer método. Nosotros vimos el método del desfasaje, el método de los filtrajes sucesivos y el último es el método Weaver. El método Weaver es parecido al método del desfasaje. El circuito básico lo tenemos acá. Acá tenemos una señal modulante, la señal mensaje, que entra para ser modulada en banda lateral única. Tiene dos ramas, una rama en fase y otra rama en cuadratura. Bueno, acá hay modulación con una cosenoidal que está a 1/2 del ancho de banda o de la frecuencia de la señal mensaje. Acá es el coseno y acá es el seno. B1 es el coseno y B2 es el seno. Después tenemos el filtro, pasabajos. B5 multiplica por un coseno que tiene FC, la frecuencia portadora, más menos 1/2 del ancho de banda del mensaje. Multiplica por el coseno y acá multiplica por el seno. Posteriormente se resta esta señal menos esta señal. B9 menos B10. Bueno, podemos ver en esta presentación, bueno, el mensaje, tomamos un tono para simplificar la demostración, ¿no es cierto? Y bueno, y vemos la rama coseno, B3 es igual a coseno de 2pi fm por t por coseno de 2pi fm sobre 2 por t, porque es el ancho de banda sobre 2. Esto me da coseno suma y coseno diferencia. Luego del filtro pasabajo pasa la diferencia y multiplica por B7. En este caso, fíjense que lo estamos multiplicando por 2pi fc más fm sobre 2 por t. Bien. B9, que es la salida, multiplica y tengo 1/2 del coseno de 2pi del coseno suma. Acá tengo la banda lateral superior y 1/2 del coseno de la portadora. La rama seno, por otro lado, tenemos todo multiplicado por el seno, coseno por seno, me da seno suma y seno diferencia. Después del filtro pasabajos, toma acá, va a multiplicar por B7, pero desfasado, pi sobre 2 radianes, o sea, seno. Entonces, ven, acá tenemos el B7 desfasado, pi sobre 2 radianes, seno de 2pi fc más fm sobre 2 por t, y bueno, y me da 1/2 menos 1/2 del coseno suma del coseno fc 2pi fc más fm, o sea, la banda lateral superior, más la portadora. B9 menos B10 me da coseno de 2pi fc más fm, banda lateral superior o USSB en inglés. Se elimina la portadora. Eso es en el caso de que B7 es igual a Fc más Fm sobre 2. Si acá vemos B7 es Fc menos Fm sobre 2, bueno, tenemos el mismo resultado, pero nos daría la banda lateral inferior. B9 menos B10, llegamos, y bueno, sería coseno de 2pi Fc menos Fm, banda lateral inferior o lowest single side band. Bueno, nos quedaría ahora
Bueno, continuamos con el tema este de banda lateral vestigial. Ahora vamos a ver banda lateral vestigial. Bueno, la banda lateral vestigial. La banda lateral vestigial es una modulación que me permite tener un ancho de banda inferior a 2W, pero que no es igual al banda lateral única, que era W. Es un poquito más grande que W. Es un poquito más grande que el ancho de banda lateral única. La ventaja que tengo con banda lateral vestigial es que me permite pasar señales, mensajes que tienen baja frecuencia. Señales, mensajes que tienen baja frecuencia. Bien, mientras que la banda lateral única no podía pasar, modular con mensajes que tenían baja frecuencia o componente de continua. Bueno, acá tenemos la banda lateral vestigial. Tenemos cómo se produce a través de un modulador balanceado, que tengo doble banda lateral y después hago un filtro vestigial. Un filtro vestigial que elimina la banda lateral que yo no quiero y deja un vestigio, o sea, no la elimina totalmente, sino que deja un vestigio, ¿ven? De la banda lateral que yo no quiero, deja un vestigio. Otro detalle es que tiene simetría complementaria el filtro vestigial. ¿Por qué? Porque así como deja un poco de la banda lateral que yo no quiero pasar, o sea, deja un vestigio de la banda lateral, en este caso la banda lateral inferior, lo mismo, la misma cantidad de potencia que deja pasar de banda lateral inferior, saca de la banda lateral superior. Bien, lo importante acá en la banda lateral vestigial es el filtro vestigial. O sea, yo hago doble banda lateral y después hago un filtraje con un filtro vestigial. El filtro vestigial tiene simetría complementaria. ¿Por qué tiene simetría complementaria? Porque, ven, lo que deja pasar de la banda lateral, por ejemplo, banda lateral inferior, lo saca de arriba de la banda lateral superior, de forma tal de que esto es el complemento de esto. Esto es muy importante para la recepción, para que la recepción tenga dentro del ancho de banda de mensaje una respuesta constante. ¿Bien? Banda lateral vestigial, en el dominio de la frecuencia, ¿ven? Es la doble banda lateral, F de F más FC, F de F menos FC, doble banda lateral, por la función transferencia del filtro vestigial. Lo importante está en la recepción, ¿se da cuenta? O sea, la recepción es una recepción sincrónica o coherente, con lo cual voy a tener que tener una portadora en el receptor, o la banda lateral vestigial va a poder venir con una portadora de alta potencia. Entonces, puede ser detectada con detector envolvente, pero sabemos que la portadora de alta potencia se comporta como si tuviera un oscilador local en el receptor de frecuencia, exactamente la frecuencia que se usó para modular en la transmisión. Bueno, la detección sincrónica, ven, acá yo tengo banda lateral vestigial. Esto es como si yo estaría convolucionando con dos deltas de Dirac ubicadas en FC y menos FC. Cuando convoluciona con la delta de Dirac que está en menos FC,
tengo este gráfico, esta señal en 2 FC y esta señal en 0. Cuando convoluciona con la delta Dirac que está en más FC, esta señal, me queda esta señal, tengo en 2 FC y en 0. Y bueno, cuando estas señales en 0 se van a ir sumando punto a punto, ven cómo la característica del filtro vestigial me permite producir una respuesta constante dentro del ancho de banda del mensaje, porque se complementa. Es simetría complementaria, porque se complementa. Esa simetría se complementa. Lo que saco de un lado lo pongo en el otro. Esto es muy importante porque, bueno, estos filtros son fácilmente realizables y, bueno, ya vienen estandarizados, por ejemplo, para las modulaciones, por ejemplo, para televisión, viene estandarizado y realiza este filtraje de banda lateral vestigial. Finalmente podemos ver en la recepción, ven, esta es la expresión en el dominio de la frecuencia de la banda lateral vestigial, con el filtro vestigial. Cuando yo recibo a través de un detector sincrónico coherente, con lo cual estoy multiplicando la banda lateral vestigial por el coseno de omega ct. En el dominio de la frecuencia, la expresión de banda lateral vestigial multiplica a la transformada del coseno de omega ct, que son un medio de delta de Dirac, delta F más Fc, delta F menos Fc. Cuando se hace la convolución me queda esta expresión, ven, F en F más 2Fc, acá, F de F, acá, un cuarto de F menos 2Fc, acá, y F de F, acá. Con el filtro pasabajos, lo que está en 2Fc se elimina y solamente me queda lo que está en frecuencia 0. Y bueno, me quedaría esta expresión con la expresión del filtro vestigial. Como el filtro vestigial tiene simetría complementaria, ¿para qué? Para que estas expresiones HDF más FC más HDF menos FC, llevadas a 0, a frecuencia 0, me den una constante dentro del ancho de banda del mensaje. Que es lo que está puesto acá. Simetría, eso se llama simetría complementaria. Finalmente, como un ejemplo de todo esto, tenemos una señal de televisión donde tenemos la banda lateral vestigial, ven, esta es la portadora de alta potencia. La señal de televisión es banda lateral vestigial más portadora de alta potencia porque se detecta a través de un detector de envolvente. Estamos hablando de televisión analógica, estamos pensando en los años 40, 30, 1950, ¿no? La televisión color. Bueno, tenemos acá, ven, en este caso, tenemos la banda lateral superior, que abarca hasta 4,75 MHz, con un guardabanda y todo. Acá tenemos la luminancia, tenemos la señal color y tenemos el sonido. La señal color no tiene portadora. Bueno, ven que deja pasar un vestigio de la banda lateral inferior. Como pueden ver acá, no hay simetría complementaria, pero el filtro vestigial con simetría complementaria está en el receptor, no en el transmisor, de forma tal de poder hacer el filtraje en baja potencia. En el receptor siempre tiene mucha más baja potencia que en el transmisor, ¿no es cierto? Bueno, ven, el vestigio es de 1,25 MHz, 4,75 es la banda lateral superior, total son 6 MHz el ancho de banda del canal de televisión. Si no, sería banda lateral vestigial, porque ven cómo me permite transmitir señales de baja frecuencia. Si no, usaría banda lateral vestigial y usaría doble banda lateral, que también me permite transmitir señales de baja frecuencia. El problema que tengo es que tendría el doble. Entonces 4,75 por 2 me daría 9,5 MHz. Me estoy ahorrando por cada canal 3,5 MHz.
Bueno, acá lo vemos en la salida de un analizador de espectro, donde vemos la portadora de alta potencia de la señal de televisión analógica, de la luminancia. Acá tenemos la banda lateral vestigial, acá tenemos la luminancia, acá tenemos la señal color, y esta sería la portadora de sonido. Bueno, antes de continuar con el último tema, me gustaría mostrarles a ustedes, hacer un ejercicio, el ejercicio número 16, fíjense. El ejercicio número 16 es un ejercicio interesante para practicar esto de doble banda lateral, de superheterodino, etcétera, etcétera. Lo doy al final. Fíjense, ejercicio de final, de examen final, interesa para verlo, ¿no? Se desea recibir una señal modulada en banda lateral superior. O sea, la señal fue modulada en banda lateral superior, en el ancho de banda de 28 a 28,3 kHz. Empleando, para recibir esta señal, se quiere usar un receptor de banda lateral inferior, en la banda de 7 a 7,3 MHz. Se solicita indicar qué dispositivo, ven el DIS X que pongo ahí, el cuadradito ese de adelante, qué tiene que ser para permitir que el receptor pueda recibir la señal modulada en banda lateral superior, sin invertir el espectro de la señal. Fíjense que el ancho de banda da, porque yo he transmitido en banda lateral única en 300 Hz. Y estoy recibiendo en banda lateral única en 300 Hz. Mi problema está en que la señal viene en 28,3 y esta otra señal, el receptor, está preparado para recibir en 7,3. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es un traslado en frecuencia de 28, llevarlo a 7. Pero tengo otro problema. Tengo que invertir la banda porque el 28,3 está, el 28 a 28,3 está en banda lateral superior, o sea, de 28 a 28,3, y yo la tengo que pasar de 7,3 a 7, porque tiene que estar en banda lateral inferior. Entonces tengo que trasladar la señal, invertirla. Y bueno, y además en el punto B me dicen si hay una frecuencia imagen. Bueno, yo esto lo soluciono, la solución que doy es a través de un gráfico. ¿Ven? Yo tengo la señal en banda lateral superior de 28 a 28,3 y la tengo que recibir entre 7,3 y 7, ¿ven? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que este menos 28 tiene que venir a parar acá a 7,3 y menos 28,3 tiene que venir a parar a 7. Por supuesto, este va a ir a parar por acá. Porque si este va a parar acá, bueno, esto cuando convolucione se va a venir acá. Lo mismo, el 28 tiene que ir a menos 7,3 y menos 28,3 tendría que ir a parar a menos 7. Entonces, ¿cuál es la cosenoidal con la cual tiene que convolucionar esto para producir esto? Bueno, 35,3 kHz. 35,3 kHz. Si yo hago la convolución, ahora gráfica, agarro esta ordenada al origen y la pongo acá, me va a quedar esta señal acá. Si yo agarro la ordenada al origen y la pongo acá, esta señal me va a quedar acá. Por supuesto, ¿qué tendría que hacer? Entonces, primero tendría que tener un filtro pasabanda para dejar pasar solamente de 28 a 28,3. Después producir un heterodinaje, un mezclador, multiplicar por una cosenoidal de 35,3 kHz. Y posteriormente, a la salida, tener un filtro pasabanda entre 7 y 7,3. Así se lo entrego al receptor de banda lateral inferior en 7 y 7,3 y lo recibe y demodula la señal. Bien.
Por supuesto, si yo acá tengo un oscilador local, tendría que ver cuál es la frecuencia imagen. Yo tengo la diferencia, bueno, tendría que trabajar, si llevo con la suma, con la resta, trabajo con la suma, si trabajo con la suma, trabajo con la resta. Esto lo pueden sacar ustedes, pero seguro, al tener un heterodinaje, seguro que tengo una frecuencia imagen o fantasma, lo cual me va a obligar a que este filtro de 28 a 28,3 tenga ciertas características de atenuación a ciertas frecuencias. Eso es todo. Para eliminar la frecuencia imagen o fantasma, ¿no? Bueno, un ejercicio muy sencillo, ¿ven? Tiene su complicación, por eso lo doy, y muestra, se aprende mucho con este ejercicio como final del tema. Bueno, bueno, vamos a ver el tema de banda lateral, vamos a ver el último tema que nos queda pendiente, es el tema de multiplexación por división de frecuencia. La multiplexación por división de frecuencia, la multiplexación en realidad es compartir un medio de transmisión con muchas señales, con varias señales. Estas señales, como van a estar en el mismo medio de transmisión, tienen que estar separadas de alguna manera. Nosotros acá, la multiplexación, los vamos a separar en frecuencia, por eso dice multiplexación por división en frecuencia. Vamos a ver más adelante que hay una multiplexación por división del tiempo y una multiplexación por división de código. Bien, o sea que hay diferentes tipos de multiplexaciones. Formas de compartir el medio de transmisión, están todos juntos, pero separados de alguna manera. Bien, en este caso vamos a tenerlos separados en la frecuencia. Bueno, la multiplexación, proceso que permite transmitir a través de un único medio de transmisión diversos canales, telefonía, radio, televisión, etc. En el receptor tiene que haber un aparato, un filtro, que me permite sintonizar el canal de todas las señales que tengo en el medio, sintonizar la que quiero y separarla del resto de la señal y poder detectarla. Y después de modularla. El FM, la multiplicación, los múltiples por división de frecuencia eran un sistema que trabajaba varios canales, en este caso eran canales telefónicos, que se multiplexaban a través con una división de frecuencia, o sea, separándolos se juntaba en el mismo canal, el mismo medio, por ejemplo un coaxil o un radio, pero se lo separaba en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿cómo se hacía la separación? Bueno, acá vemos, por ejemplo, ¿ven? Teníamos el canal 1, el M1, la señal mensaje M1, la señal mensaje M2, la señal mensaje M3, la señal mensaje MN. Y se modulaba, por ejemplo, en este caso en doble banda lateral, con una frecuencia portadora F1, F2, Fn. La frecuencia portadora se elegía tal que la modulación en doble banda lateral producía, ¿ven? 2W. Por supuesto, a la salida del modulador tenía que haber un filtro, ¿no? Que me limitaba el ancho de banda de la señal modulada. Por ejemplo, en B1. Bueno, entonces F2 se elegía tal que era mayor que B1 sobre 2, o sea, era mayor un poquito, o sea, era B1 sobre 2 más B2 sobre 2 más un delta F que tengo acá. O sea, si los anchos de banda eran todos iguales, que normalmente es así, los anchos de banda son iguales, entonces F1, la diferencia entre F2 y F1 es B más delta F. El delta F es lo que se denomina guardabanda. El objetivo es que este canal no interfiera a este canal y este canal tampoco interfiera a este. Puede pasar
que los guardabandas pueden ser un canal completo. Por ejemplo, en televisión analógica, nosotros podemos ver que existe en los canales de aire, está el 7, el 9, el 11 y el 13. El 8 no está, es el guardabanda entre el 7 y el 9. El 10 no está, es el guardabanda entre el 9 y el 11. Y el 12 no está, es el guardabanda entre el 11 y el 13, ¿no? En las señales de radio AM también vamos a ver que si yo tengo, por ejemplo, 710 kHz, la próxima tendría que estar en 10 kHz, tendría que haber algo en 720 kHz. A veces no existe 720, está en 730. Eso significa que en el medio han dejado, fundamentalmente son sistemas viejos de modulaciones, inclusive son modulaciones en amplitud, ¿no? Entonces se deja un guardabanda que es igual a un canal. Pero bueno, ¿existe el guardabanda? Sí, y en este caso es igual a un canal. Normalmente no es un canal, es menos, porque si no se imaginan que el rendimiento del sistema es bastante bajo, ¿no? Bueno, acá yo tengo, ven, una vez que está modulado, en las distintas portadoras, se suman y se transmite. Puede existir acá en el transmisor un traslado en frecuencia también de todo el bloque del múltiple. El receptor, ¿qué tiene que hacer el receptor? Y el receptor tiene que recibir todo, filtrarlo a la entrada para que no exista ruido o eliminar la mayor cantidad de ruido posible, y después poder cada uno de estos filtros pasabandas dejarán pasar la señal modulada en F1, la señal modulada en F2, y así sucesivamente. Y después el demodulador. Bueno, ¿cómo se hacía en la práctica? Bueno, en la práctica se usaba una señal telefónica, el canal telefónico, que era la señal vocal que salía de un teléfono. El teléfono era un teléfono analógico, con lo cual el teléfono no tenía casi ningún filtro. Pero a la entrada de la central telefónica había un filtro que filtraba entre 300 y 3400 Hz. O sea, un filtro pasabanda con un ancho de banda de 3,1 kHz. Bien. Estas señales telefónicas eran moduladas en doble banda lateral, en banda lateral única, o sea, primero en doble banda lateral se le eliminaba una de las bandas en distintas portadoras y después se sumaban. ¿Bien? Con un canal de 4 kHz. Fíjense que el canal tenía 4 kHz, ¿ven? El canal tenía 4 kHz, pero ocupaba de 0 a 300 estaba libre. La señal estaba entre 300 y 3400, por lo tanto, entre 3400 y 600 y 4, entre 3400 y 4000, había 600 Hz también libre. Este 300 Hz de acá y este 600 Hz de acá constituían los guardabandas. ¿Se dan cuenta? Porque miren, ¿ven? La señal era modulada en doble banda lateral y después se eliminaba una de las bandas. Entonces, ¿ven? Esta señal, por ejemplo, tenía portadora 60 kHz. Entonces usaba la portadora. Estas portadoras eran estandarizadas. La primera portadora estaba en 60 kHz. Entonces el primer canal estaba entre 60 y 64 kHz. O sea, fíjense que acá me quedaban libres 600 Hz. Después venía el segundo canal. ¿Ven? Otro canal igual, otro canal telefónico, otra conversación telefónica. Entre 300 y 3400 se modulaba en doble banda lateral y se filtraba una de las bandas también, pero ahora fíjense, la portadora de 64 kHz, entonces el canal estaba entre 64 y 68 kHz. Cuando se sumaban me quedaba 60-64 primer canal, 64-68 segundo canal.
Si bien acá en la práctica parece, en el dibujo parece que está todo pegado, sabemos que entre 60,3 y 63,4 era lo que estaba ocupado. De 63,4 a 64 estaba libre. Y acá, de 64 a 64,3 también estaba libre. Porque el canal ocupaba de 300 a 3400. Entonces, acá me quedaban 900 Hz libres entre este canal y este, que eran los guardabandas. Siempre existe guardabanda. Más cuando es una modulación lineal, como esta, modulación en amplitud, banda lateral única. Bueno, así como están estos dos canales, el estándar daba un primer grupo de canales, un primer conjunto de canales que se lo llamaba grupo, que comprendían 12 canales. El primer estándar, la primera agrupación de canales era un grupo. El grupo consistía en 12 canales analógicos modulados en banda lateral única. Entre 60 kHz la primera banda y 104 kHz la última portadora. La primera portadora era 60 kHz, la última portadora 104. Era de 104 a 108. Entonces el ancho de banda era entre 60 y 108. 48 kHz de ancho de banda. Es lógico porque eran 12 canales y cada uno de los canales ocupaba 4 kHz cada uno, de los cuales los 4 kHz usaban 3,1 kHz y quedaban 900 Hz de guardabanda. Bueno, acá tenemos todos los canales puestos acá, podemos ver todos los canales, ven entre 60 y 104. Acá tenemos el multiplexor, el transmisor, ven, X1, X2, X3, X4. Fíjense que cada uno tenía un filtro pasabajos y después modulaba en BLU, en la portadora que correspondía, F1, F2, F3 hasta F12. El receptor era espejado respecto al transmisor. El multiplexor y el demultiplexor se dice que son espejados. Tengo un filtro en F1, un filtro en F2, un filtro sintonizado en F3, que deja pasar el F1, la señal 1, acá la señal modulada, la banda lateral única 1, 2, 3, ¿ven? Si en el transmisor hubo un traslado en frecuencia de todo el multiplex, acá en el receptor hay un traslado en frecuencia de todo el multiplex, ¿no? Pasaría de 60, por ejemplo, entre 60 y 108 kHz, se lo traslada para modular en 400 MHz, se transmite por el aire, cuando se recibe acá, se traslada de 400 MHz a 60 y 108, y bueno, y después cada una de las portadoras se sintonizan ahí, y tenemos la primera señal, la segunda señal, la tercera señal, y así sucesivamente. Esto era escalable, por lo tanto, 5 grupos constituían un supergrupo. Que así como cada grupo tenía 12 canales, los 5 grupos constituían 60 canales. Y después, bueno, también podía haber un agrupamiento de un master grupo con 600 canales. Acá ven la multiplexación del supergrupo, ¿ven? El primer grupo, o sea, todos los grupos eran multiplexados entre 60 y 108 kHz. Cuando yo lo quería multiplexar, o sea, juntar todos para hacer un supergrupo, bueno, ¿qué tenía? Tenía un equipo que ahora tomaba cada grupo entre 60 y 108 y lo trasladaba. Por ejemplo, ven, el primer grupo iba entre 312 y 48, ¿no? 312 y 360. 360 y bueno, y al final 552 kHz.
Acá tendría los 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Esto, ¿por qué se hace? Y bueno, porque fíjense que se estandarizan los osciladores. Yo lo que necesito son 12 osciladores entre 60, 64, 68, 72 hasta 104. Esos osciladores son estándares. Los puedo usar para los 5 grupos. Porque los 5 grupos usan los mismos osciladores. Los filtros también son intercambiables, porque el filtro que va entre 60 y 64 se usa en cualquiera de los otros. O sea, si bien yo necesito un filtro para el primer grupo, un filtro para el segundo, un filtro para el tercero, un filtro para el cuarto, un filtro para el quinto, los repuestos son estándares. O sea, si yo necesito un repuesto de ese filtro de 60 a 64, porque lo puedo usar en cualquiera de los grupos. ¿Bien? Lo mismo del 64 al 68, del 68 al 72, del 104 al 108. Es estándar. ¿Bien? Entonces hay muchas cosas que se estandarizan perfectamente. Y después, fíjense que para trasladarlos a cada uno de estos sectores donde yo tengo que agruparlos o multiplexarlos para formar el supergrupo, lo que necesito son 5 osciladores. ¿Bien? Uno para el primer grupo, ¿ven? Otro para el segundo, otro para el tercero, otro para el cuarto, otro para el quinto. O sea, en realidad mi rack de multiplex FDM analógico funcionaba con, para supergrupo, por ejemplo, funcionaba con 12 osciladores para los grupos y 5 osciladores para el supergrupo, con lo cual tenía 17 osciladores nada más, ¿no? Fíjense que si yo quiero ver acá cada una de los canales, necesitaría 60 osciladores, ¿no? Porque cada uno de estos canales está metido en una frecuencia con una modulación BLU, pero como estoy armando con esto del sistema de grupos y supergrupos, me permite ahorrar muchísima cantidad de elementos y estandarizarlos, con lo cual baja precios y se facilita el tema de repuestos, etcétera, etcétera. Bueno, con esto hemos terminado todo lo que es banda lateral, todo lo que es modulación lineal, todo lo que es modulación en amplitud. Las próximas clases van a empezar con modulación en ángulo.